Ya puedes grabar, Claudita, ya puedes empezar. Listo. Bueno, la clase pasada habíamos empezado con la cinemática. Habíamos visto, yo les conté que en cinemática habían unos conceptos básicos que era trayectoria, distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Que trayectoria, distancia y desplazamiento eran tres conceptos que a menudo suelen parecer que son sinónimos, pero en realidad son muy diferentes. Entonces habíamos comenzado a mirar la diferencia entre trayectoria, distancia y desplazamiento. Entonces, la trayectoria simplemente es la línea imaginaria que dibuja un cuerpo con su movimiento. Por ejemplo, este vehículo sale de este punto y llega a este punto. La línea imaginaria que dibuja con su movimiento es la trayectoria. La trayectoria no tiene unidades, no se mide, es simplemente esa línea. Por ejemplo, si el cuerpo sale de aquí y llega acá, puede hacer esta trayectoria, puede, como yo les decía la clase pasada, esperen que alguien se está queriendo unir, puedes ir al norte, luego ir al este y luego en diagonal, puede hacer cualquier trayectoria que el cuerpo o que el vehículo quiera hacer. Puede tomar cualquier atajo, puede cruzar por aquí, puede hacer esto y llegar acá. Puede hacer lo que él quiera. Entonces, esa es la trayectoria, la línea imaginaria que dibuja el cuerpo con su movimiento. Ahora, ¿qué es la distancia? Distancia es simplemente la medida de esa trayectoria. La distancia sí es una medida, una magnitud, y es una magnitud escalar, porque simplemente se representa con un número y sus unidades. Las unidades son de longitud, o sea que son unidades fundamentales. Digamos, esta trayectoria uno la puede ir midiendo con un metro, con un cuenta kilómetros si realmente va en un carro, o pues en un dibujo la mide con un metro. Otra forma de medirla es coger un hilo, ponerlo sobre la trayectoria y luego luego estirar el hilo y medir la longitud de ese hilo. Esta trayectoria que es recta es más fácil de medir con una regla. Esta trayectoria que es toda indefinida se puede medir, como les digo, con un hilo, con mucho cuidado, pero total que la distancia es la medida de la trayectoria. Es escalar, o sea, solo la representa un número. ¿Para qué sirve la distancia? Por ejemplo, para saber qué tan uso ha tenido un carro. Entonces dicen, este carro ha recorrido 250,000 kilómetros, no importa dónde haya ido, no importa su dirección, lo único que importa es el número y la unidad de medida, 250 kilómetros. Si ustedes dicen 250, no están diciendo nada, porque pueden ser metros, centímetros. Si ha recorrido 250 metros, prácticamente no ha salido del concesionario. Pero si ha recorrido 250 kilómetros, ya se ha recorrido, ya se ha hecho ciertos desplazamientos. Entonces, la unidad de medida es fundamental, pero no importa hacia dónde se dirigió. O si ustedes están haciendo ejercicios y quieren medir su progreso, ustedes dicen, yo ayer recorrí 5 kilómetros y hoy 6. No importa dónde fuiste, lo importante es el número en este caso. Entonces, ese es el concepto de distancia. Lo que recorriste, la longitud que recorriste, la medida de la trayectoria que hiciste, pero no importa hacia dónde fuiste. Entonces, por eso es una magnitud escalar, porque solo está representada por un número y la unidad de medida. Entonces, vamos a ver. María, ¿me puedes hacer un favor? Leerme esta diapositiva
para tener claro el concepto de distancia. María, ¿estás en clase? María. Claudita, ¿me haces un favor? Empiezas a sacar gente que no esté con la cámara prendida. Yo no entiendo por qué están con la cámara apagada si saben que fue un compromiso que adquirieron desde el momento en que se inscribieron con nosotros. Ya se les había dicho, ya ahorita no se le va a pasar a nadie que estén con la cámara apagada. Entonces empezamos a retirar gente de la clase, Claudia, porque es que eso es una falta de respeto. No colaboran, no ponen la cámara, no responden. Qué falta de respeto. Bueno, Están María. educándose, están en un colegio y se supone que los papás creo que les dan también buena educación. María, por favor. No, María no responde. Listo, sacarla de clase, Claudita, por favor. Ayúdame con eso. De una vez. No responde ni está con la cámara encendida, se va. Listo, entonces, Sí, quítale por eso. favor, David, ayúdanos leyendo esta diapositiva. La cantidad que se ha movido un objeto depende de toda la trayectoria recorrida, no solo los puntos inicial y final. La distancia recorrida es siempre un número no negativo, una cantidad de escala con unidades de distancia. La distancia recorrida es una cantidad escalar representada por un valor numérico seguido de una unidad de medida que responde al recorrido total entre dos puntos, es decir, es la suma de todos los desplazamientos que realiza un objeto en movimiento hasta llegar a su destino. Este valor siempre es positivo, ya que para este cálculo es indiferente la dirección en la que se mueve el objeto, solo se considera la longitud del camino. Bueno, chicos, miren, lo que acaba de leer David es el resumen de todo lo que les dije en la introducción de la clase. Importante, la distancia se mide con unidades de longitud, o sea, metros, kilómetros, centímetros, y es una magnitud fundamental. La longitud es una magnitud fundamental porque no depende de otra. Es algo que ustedes pueden medir con un metro, con un cuentakilómetros. Ahora vamos a introducir el concepto de desplazamiento que muy frecuentemente se confunde con el ¿Será que lo concepto puedo de volver un distancia. momentico, por favor? ¿Cómo? ¿Será que lo puedo volver un momentico, por Sí, favor? listo. Ahí está. Me avisas. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, el desplazamiento es simplemente la diferencia entre la posición inicial y final. Entonces, por ejemplo, en este mismo dibujito que teníamos, él recorrió toda esta distancia, pero el desplazamiento es la diferencia entre la posición inicial, que es esta, y la posición final. Entonces, a la posición inicial le decimos X1, a la posición final X2, como querramos marcarlo, o X0 y X1, como querramos marcarlo, pero es importante saber cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Entonces, supongamos nuestro anterior ejemplo, que el vehículo, en vez de ir por esta trayectoria, hiciera otra trayectoria, cogiera así, luego cogiera así, luego así, y luego llegar aquí. Aunque la trayectoria y la distancia recorrida son muy diferentes, el desplazamiento es el mismo, porque el desplazamiento solo depende de la posición inicial y de la posición final. El desplazamiento es un vector, tiene dirección y tiene sentido. Es importante saber hacia dónde fue el recorrido, si fue hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, fíjense, el carro en ambos casos salió de esta posición X1 y llegó a esta posición X2. En un caso hizo esta trayectoria, la que ya estaba en el dibujo,
Y en otro caso hizo la trayectoria que yo acabo de dibujar con el lápiz. La distancia es muy diferente. Sin embargo, el desplazamiento es exactamente el mismo. Ahora supongamos que yo, en vez de salir del punto X1 y llegar al punto X2, salgo del punto X2 y llego al punto X1. En este caso, el desplazamiento es diferente. El desplazamiento es diferente porque, aunque va a tener la misma magnitud, o sea, el mismo número, el sentido es diferente. En un caso, el sentido va para un lado y en el otro caso, el sentido va para el otro. O sea que si el desplazamiento inicial decimos que era positivo, el desplazamiento nuevo que yo dibujé es negativo. O sea, en las distancias siempre son positivas, porque en las distancias no importa el sentido. En el desplazamiento puede ser positivo o negativo, depende del sistema de referencia que yo utilice. Bueno, entonces ahora vamos a centrarnos en estudiar el desplazamiento. Para estudiar el desplazamiento, nosotros necesitamos dos conceptos importantes. Primero, un sistema de coordenadas. O sea, ¿qué es un sistema de coordenadas? Un sistema que definimos para describir la posición. Necesitamos un punto que vamos a tomar como cero y necesitamos definir qué va a ser positivo y qué va a ser negativo. Por convención, generalmente se dice que todo lo que está a la derecha es positivo y todo lo que está a la izquierda es negativo, pero eso es una convención, algo que yo defino. Si este móvil, este carrito se va a mover en una sola dirección, yo puedo definir el sistema de referencia con una línea, con un eje X, donde yo digo, este es el 0, a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Si por el contrario, el movimiento va a ser en un plano, va a ser en el espacio, en un plano, entonces yo necesito definir un sistema de coordenadas que tenga un X y un Y, porque este cuerpo que está aquí, este avión, puede moverse en cualquier dirección, no en una sola línea recta. Entonces nosotros podemos tener una segunda posición que sea aquí. Esta podría ser mi segunda posición. ¿Y cuál es el desplazamiento? El desplazamiento va a ser el vector que une la posición inicial con la posición final. Este es el desplazamiento. No importa qué trayectoria haga, el avión puede hacer esta trayectoria, puede hacer esta otra trayectoria, puede hacer la trayectoria que quiera, pero el desplazamiento va a ser la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Entonces, chicos, si quieren tomar apuntes de estos términos claves, les doy 2 minuticos y si quieren hacer el dibujito para que lo tengan bien claro. Entonces les voy a dar 2 minuticos para que copien esto. Chicos, me avisan cuando ya lo hayan copiado.
Bueno, chicos, sigamos. Entonces, desplazamiento es el cambio en la posición de un objeto. Usamos el símbolo delta X para el desplazamiento. Delta es una letra griega que significa cambio. Y el desplazamiento es una cantidad vectorial con unidades de distancia. Entonces, aquí pues les muestro lo mismo, le muestro este carrito parte de la posición 1 metro porque es con respecto al cero de referencia a la posición 4 metros. No importa la trayectoria que él haga, el punto inicial y el punto final es el mismo, entonces es el mismo desplazamiento. ¿Y cuál es la fórmula de desplazamiento? Delta X igual a X final menos X inicial. Copien la fórmula. En este caso es muy importante definir cuál es el X final y cuál es el X inicial. Porque es muy diferente porque va a cambiar el signo si yo me equivoco definiendo el X final y el X inicial. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿cuál es el desplazamiento del auto desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 12 segundos? Fíjense, chicos, que lo voy a agrandar un poquito. Claudita, me haces un favor, disculpa que te interrumpa. ¿Me puedes retirar de la clase a Felipe y Alejandro Rodríguez que siguen con la cámara apagada, por favor? Listo, un Gracias. minutito. Dame un minuto. Felipe y Alejandro. Bueno, chicos. La tengo encendida. ¿Quién? Yo la tengo encendida. ¿Quién la tiene encendida? Yo, Felipe, yo la tengo encendida. ¿Tienes encendida la cámara? Pues Felipe, acá no aparece que tengas la cámara encendida. Yo no te veo al frente de la cámara. O vuelves y entras con cámara encendida, si no, no nos sirve. No le aparecen las pantallas de los otros. Sí, mira, pues si quieres te mandaste una foto y todo, pero es que yo la tengo prendida. ¿Y Alejandro? Ya le mando la foto. Alejandro, ¿no estás ahí? Alejandro. Sí, señora. Los tengo que retirar porque no tienen la cámara encendida. Salen de la reunión y vuelven a ingresar. Bueno. Entonces, fíjense, aquí me preguntan cuál es el desplazamiento del auto desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 12. Fíjense que aquí, si ustedes ven el dibujo, pues el auto está en el tiempo igual 3 segundos, pero eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando el desplazamiento desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 12. Espérenme un momento. No sé si me están pidiendo entrada, pero no los veo. No, parece que no. Espérenme un minuto. Hola, señora Gloria. Ay, sí, por favor, porque acá no hay nada. Acá no, y ahora se quedaron sin entrada porque no sé si ya están tratando de entrar otra vez. Bueno, ya entró Felipe, pero todavía se ve con la cámara apagada y no ha entrado Alejandro. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es nuestra posición inicial? Nuestra posición inicial en el tiempo 0 es x igual a 0. Aquí fíjense, chicos, que aquí hay un error en el ejercicio. Ustedes tienen que estar muy pendientes de esas cosas. Entonces, fíjense. Hace un momento que esto es tan grande.
la posición inicial en el tiempo igual a 0 es igual a 0. Fíjense en el tiempo, porque el dibujito también tiene los tiempos. Entonces, espérenme un momento. X sub 0, la posición inicial es 0. ¿Y cuál es la posición final? La posición final es 4. 4 metros porque es el desplazamiento también se mide en unidades de longitud. Metros, kilómetros, también es una unidad fundamental. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento? X final, que es 4 metros, menos X inicial, que es 0 metros. Y 4 menos 0 da 4 metros. Ese es el desplazamiento. ¿Entre qué puntos? El desplazamiento entre este punto, donde el tiempo es igual a 0, hasta este punto, donde el tiempo es igual a 12. Entonces, chicos, esperen un momento y miro bien si alguien se está queriendo entrar o si ya estamos todos, ¿sí? Y ahora, entonces, vamos a ver un video que nos va a aclarar más la diferencia entre distancia y desplazamiento. Profe, ¿lo puedes volver un momentito? Sí, ya lo devuelvo, espérenme. Acá. Listo. Ahí ese tamaño está bien o tienes que ver la parte de arriba que no se alcanza a ver. Bueno, ahí ya lo puse completo. Entonces, ¿cuál es la posición? Si el 0 es de donde ella salió, ¿cuál es su posición final? ¿Cuál es el punto donde ella está al final? Donde se cruza el rosado y el morado. Exacto, ¿y ese qué punto es? Es el punto 4. 1, 2, 3 y 4, exactamente. ¿Y cuál es la posición inicial? Pues la posición inicial es 0 porque sale, aquí estamos diciendo que salió del 0. Entonces, el desplazamiento es simplemente reemplazar en la fórmula. El desplazamiento sería igual a la posición final, que es 4, menos la posición inicial, que es 0. Y eso da 4 metros. Entonces, fíjense la diferencia tan grande entre la distancia y el desplazamiento. La distancia que recorrió, lo que ella se cansó. Digamos, si quisiéramos hacerle una prueba de esfuerzo a la hormiga, ella caminó 20 metros, pero realmente solo se desplazó 4 metros, que es la diferencia entre su posición inicial y su posición final. Entonces, ya con este ejemplo, pues espero que hayan entendido mejor el concepto de desplazamiento. Si quieren tomar notas, les doy 3 minuticos y seguimos. Este ejemplo está bastante claro, entonces tomen bien nota para que les queden sus cuadernos.
Me avisan cuando hayan copiado. Bueno, chicos, sigamos. Ahora vamos a estudiar el movimiento de este colibrí. La posición inicial del colibrí es esta. Entonces, el ejercicio dice, imagina un colibrí que está en busca del néctar de las flores. Desde que inició su viaje voló 100 metros al este. Luego decidió dirigirse unos 300 metros al norte y más tarde 100 metros al oeste. Nuevamente vamos a hallar la distancia y el desplazamiento. Entonces vamos a ver David Santiago Moreno, ¿cuál sería la distancia que recorrió el colibrí? La distancia que es la medida de su trayectoria. ¿Y qué hizo el colibrí? Recorrió 100 metros hacia el este, 300 hacia el norte y luego 100 hacia el oeste. ¿Cuál es su distancia? 500. Exactamente. La distancia que él recorrió fueron 500 metros. Perfecto. Ahora su desplazamiento. Copiemos de acá la formulita. Si nosotros decimos que este es el 0 y hacia el norte es positivo, su posición final, fíjense que a pesar de que él hizo todo este recorrido, su posición final es simplemente 300 metros hacia el norte, porque como esto es un cuadrado, me dan esta longitud 300, pues esta también es 300. Entonces, fíjense que la posición final de él es 300 y la posición inicial de él es 0. Y su desplazamiento es 300 metros. Entonces, si ven bien la diferencia que hay entre lo que es distancia y lo que es desplazamiento. Cuando la distancia y el desplazamiento son iguales, si simplemente el colibrí hubiera recorrido 100 metros al norte, su posición, su distancia y su desplazamiento hubieran sido las mismas, 300 metros, pero él cogió el camino más largo. Como decía en el video, puede ser porque aquí haya obstáculos de alguna manera, aquí él vio un animal más grande y por eso él voló de esta manera. Ahora miremos otro. Dice, un atleta decide entrenar en una pista de atletismo de 400 metros y para mejorar su marca se propone dar 3 vueltas en el menor tiempo posible. ¿Cuál será la distancia que recorre y su desplazamiento? El atleta sale de aquí, da una vuelta, vuelve acá, da otra vuelta, vuelve acá y da otra vuelta y vuelve acá. Entonces, primero que todo, ¿cuál fue su distancia? A ver, Sebastián,
¿cuál fue la distancia que recorrió ese atleta? Él dio 3 vueltas. 12, profe. 1200. 1200 metros. Fue la distancia que recorrió. Y tú mismo, Sebastián, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cómo así, profe? O sea, la distancia que él recorrió fue 1200 metros, pero el desplazamiento es posición final menos posición inicial. La diferencia entre posición final y posición inicial, ¿cuál fue acá? No sé, profe. Fue 0, porque miren, él sale de esta posición inicial donde está la bandera, da una vuelta, regresa acá, da 2 vueltas, regresa acá, da 2 vueltas, regresa acá. O sea, la posición inicial es igual a la posición final. O sea que el desplazamiento fue 0 metros. No hubo desplazamiento porque él volvió al lugar donde estaba. No hay diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Sí comprenden ese concepto? Es simplemente, él tenía una posición inicial y una posición final, y son iguales. Digamos que la posición inicial, yo hubiera dicho que es la posición 0, la posición final también es la posición 0 porque llegó al mismo punto. Entonces, por eso el desplazamiento es 0 metros. Sí lo comprenden bien, lo que pasa es que la distancia es un concepto más natural, mientras que el desplazamiento es un concepto más matemático, pero es simplemente la diferencia entre la posición inicial y la final. Y aquí, como él lo que hizo fue dar vueltas, la posición inicial y la final son la misma. Hagamos este. Entonces, fíjense. Profe, ¿será que lo puedo volver un momentico, por favor? Sí, sí. Me avisas cuando lo pueda quitar. Perfecto. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces ahora miremos este. Y es, una persona camina al oriente 4 metros. Luego cambia de dirección y camina al sur 2 metros. Finalmente camina al occidente 4 metros. Hallar la distancia recorrida y el desplazamiento. Entonces, fíjense, el hombre sale de aquí, camina 4 metros al oriente, luego camina 2 metros al sur y luego se devuelve y camina 2 metros al occidente. Entonces, a ver, Andri, ¿cuál es la distancia recorrida? 9 metros. 10 metros. Porque fue 4 metros al oriente, 2 metros al sur y 4 metros al occidente. O sea, él caminó 10 metros. Ahora, ¿cuál fue su desplazamiento? Entonces, fíjense. Para hacer el desplazamiento, yo tengo un eje de referencia. Yo digo que este punto aquí es el punto 0. Este es x igual a 0. Y digamos que este punto acá, yo le puedo decir como yo quiera. Yo le puedo decir x, le puedo decir y. Yo puedo usar la convención que yo quiera. Vamos a decirle x. Y este punto acá es x igual a 2. ¿Por qué es 2? Porque él lo que hizo fue un cuadrado, y si esta distancia que yo tengo acá es 2, pues esta también es 2. Entonces, ¿cuál sería su posición final?
su posición final es 2 metros, su posición inicial es 0 metros y su desplazamiento es 2 metros. ¿Sí? ¿Sí ven por qué la distancia es diferente al desplazamiento? Hagamos el último. No, tengo 2 más para que practiquemos bien. Entonces dice, una persona camina 80 metros hacia la izquierda. Esta es la persona sale de aquí y llega acá. Camina 80 metros hacia la izquierda, luego se devuelve y camina 50 metros hacia la derecha. O sea, ella llega, al final llega acá. Entonces, ¿cuál fue su posición inicial? Su posición inicial fue esta. Aquí está su posición inicial. Ay, no. Aquí está su posición inicial. ¿Y dónde está su posición final? Su posición final está a donde llegó, al final. ¿Y dónde fue que llegó al final? Aquí. O sea, al final llegó aquí. Después de ir 80 metros a la izquierda, se devolvió 50 metros y llegó aquí. Esta es su posición final. Entonces, a ver quién no me ha... Alejandro está por acá. Sí, señora. Entonces, Alejandro, dime cuál fue, si nosotros decimos que el 0 es X inicial, ¿cuál es el valor de la posición final? Nosotros vamos a por convención decir que el 0 es la posición inicial. Entonces, ¿cuál es la posición final, Alejandro? 30 metros. 30 metros, perfecto. O sea, ¿cuál es su desplazamiento? Su posición final es 30 metros. Y si aplicamos la ecuación... La distancia son 130. Exactamente, la distancia son 130. Está perfecto. ¿Y el desplazamiento cuánto es? Alejo, ¿cuánto es el desplazamiento? 30, ¿no? Exactamente, el desplazamiento es 30 metros, porque es 30 metros menos 0 metros, 30 metros. Y la distancia, tal como me lo dijiste, son 130 metros, que es lo que la suma de lo que recorrió. Recorrió 80 metros a la izquierda más 50 metros a la derecha, 130 metros. Perfecto. Ahora hagamos nuestro último ejemplo de distancia y desplazamiento. Un auto recorre 40 metros hacia el oriente. Posteriormente cambia 30 metros hacia el norte. Hallar la distancia recorrida y el desplazamiento. Entonces, Felipe, dime cuál es la distancia. La distancia, 70. La distancia es 70 metros, 40 metros más 30 metros. Ahora, el desplazamiento. ¿Aquí qué pasa? El desplazamiento es unir el punto inicial con el punto final. O sea, él salió de aquí y llegó acá.
Este es el desplazamiento. ¿Qué pasa? Que ese desplazamiento no lo podemos poner en un sistema coordenado de solo X. Es la magnitud del desplazamiento sería la magnitud de este vector. ¿Y a quién se le ocurre cómo podemos hallar la magnitud de ese vector para hallar el desplazamiento? ¿Quién se le ocurre cómo podemos hacer para hallar ese desplazamiento? Que sería la magnitud de ese vector, porque aquí ya no estamos en una sola dirección, sino que tenemos una dirección como quien dice X y una dirección Y. ¿Cómo puedo hallar ese desplazamiento? Fíjense que esta es la hipotenusa de un... ¿Cómo? A ver, dime. Mirando cuáles son los metros desde el carrito hasta el punto final. Exacto, y eso cómo lo hallas si tú ves que esto es un triángulo rectángulo. Si esto es un triángulo rectángulo, esta línea azul que tú me dices es la hipotenusa. Entonces, como es la hipotenusa, tú lo hallas utilizando el teorema de Pitágoras, que fue lo que vimos en trigonometría. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, digamos que un cateto es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en este caso, tendríamos que el desplazamiento al cuadrado, vamos a señalar el desplazamiento como siempre, como delta X. Entonces señalémoslo como delta X al cuadrado es igual. Un cateto, ¿cuánto es? 40, ¿cierto? 40 al cuadrado. ¿Cuánto es el otro cateto? 30. 30 al cuadrado. ¿Eso qué me da? Me da que... aquí. Que delta X al cuadrado es 40 al cuadrado, que es 1600, más 30 al cuadrado, que es 900. Eso me da que delta X al cuadrado, ay no, ¿qué puedo hacer? Sí. Que delta X al cuadrado, 1600 más 900 es 2500. Y para despejar delta X, saco raíz cuadrada. Entonces me queda que delta X es igual a la raíz cuadrada delta X es igual a la raíz cuadrada de 2500 y la raíz cuadrada de 2500 es 50. O sea que el desplazamiento es 50 metros. ¿Sí vieron? Es este vector, esta línea, que no está ni en X ni está en Y. Todos los que habíamos hecho habían sido muy sencillos porque estaban en X o en Y. Este vector está en otra dirección. Entonces, ¿yo qué digo? Que la magnitud del desplazamiento son 50 metros. ¿Qué pasa? Para dar la dirección, ¿yo qué necesitaría? Para dar la dirección, yo necesitaría la medida de este ángulo. Y eso es lo que vamos a ver en trigonometría, porque para eso ya necesitaríamos el seno, el coseno, que son conceptos que ustedes no han visto. Bueno, chicos,
Espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa que no hayan entendido, me preguntan por el interno. Andri, como tú acabas de entrar, entonces cualquier cosa, me preguntas. Las clases están colgadas en la plataforma para que vayas repasando. Y si cuando tú repasas encuentras cosas que no